Fuerte aplauso para el primer panel Equal Right Coalition. Newcastle University del Reino Unido, the TK Foundation de las Bahamas, International Chamber of Shipping del Reino Unido, North Standard Limited del Reino Unido, Total Marine Solutions de Estados Unidos y la Asociación de Prácticos del Canal de Panamá. Les recordamos a todos los asistentes que el recinto y el hotel cuenta con estacionamiento gratuito. En caso tal requieran sellar sus tiquetes, pueden acercarse a personal del hotel o a voluntarios de IXIS2 para que les realicen la gestión. Continuamos ahora con el segundo panel de esta conferencia titulado The Role of the Maritime Unions in the Protection of the LGBTQ+ Employees. Este panel tiene como objetivo discutir acerca de potenciales medidas inclusivas que protejan y garanticen los derechos de los empleados LGBTIQ+ en el sector marítimo. Asimismo, se buscará evaluar prácticas exitosas implementadas en otros sectores, que puedan ser exportadas al sector marítimo para el beneficio de todos los empleados, especialmente los miembros del colectivo LGBTIQ+. El moderador de este panel es el doctor Jesús García Jiménez. Les cuento un poco de él. Jesús García Jiménez es el gerente de actividades para América Latina y el Caribe en el departamento de ACTRAF, del Centro Internacional de Formación de la OIT. Él es responsable de impartir cursos de formación a los movimientos sindicales de América Latina y de facilitar su actuación técnica y sindical en los procesos de diálogo social nacional, programas de trabajo decente por país y en las reuniones internacionales de la OIT. Jesús García Jiménez es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, UCM. También licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras, UCM, en 1991. Y tiene una tesis doctoral titulada Seguridad Social y Pobreza y Economía Informal en América Latina, también en 1999, calificada como cum laude por unanimidad. Con un fuerte aplauso recibimos al moderador de panel, el señor Jesús García. Estoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto, un placer. Agradecimiento a los organizadores por esta oportunidad. Como miembro del colectivo me siento doblemente orgulloso, tanto por la institución por la que estoy aquí, como por mi experiencia de vida. Quería, sin más y en beneficio de los tiempos, para que podamos cumplir con la agenda prevista para hoy, mencionar que vamos a tener en este panel al señor Asif Altaf, al señor Edgar Díaz y a la señora Isabel Lecanda, a quienes les pido amablemente que suban al escenario. Quería presentarles brevemente. El doctor Asif ha estado trabajando como coordinador del programa de Bienestar Global en la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte desde el 2006, que representa 19 millones de trabajadores y trabajadoras del transporte, incluidos alrededor de medio millón de marinos. El doctor Asif es responsable de desarrollar políticas y programas y proporcionar apoyo técnico a los afiliados de la ITF para implementar programas de bienestar. Antes de unirse a la ITF, trabajó en organizaciones internacionales y desarrolló e implementó diferentes sistemas reproductivos y programas de salud ocupacional. Por lo que respecta a nuestro compañero Edgar Díaz, es secretario regional para Latinoamérica y el Caribe de la Federación Internacional de Trabajadores y Trabajadoras del Transporte, ITF. Previamente ha sido secretario general del Sindicato de la Industria de la Aviación en Panamá y se unió a la ITF en el año 2011 como coordinador de educación sindical. Posteriormente obtiene la posición de secretario adjunto de la ITF, lo cual le dio la experiencia y el desarrollo de conocimiento de la región para llegar a desempeñarse en su cargo actual como secretario regional. Posee 2 licenciaturas y la última de ellas es la licenciatura en Ciencias del Trabajo. Promueve el desarrollo del diálogo social, asesoría y apoyo a los sindicatos de la región a través de los programas e intercambio de experiencias
para que podamos enfrentar y mitigar los cambios que sufre la industria del transporte, desde las cadenas de servicio, el futuro del trabajo y la automatización. Ha participado en numerosas mesas tripartitas, en organismos internacionales, así como también en innumerables procesos de negociación colectiva y de arbitraje en resolución de conflictos. Tiene como objetivo lograr reconocimiento y herramientas a los sindicatos para que puedan lograr mejorar acuerdos en nombre de los trabajadores y de las trabajadoras. Y por parte de México tenemos el gusto de presentar a la señora Isabel Lecanda, nacida en la Ciudad de México, licenciada en Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana. Obtuvo el grado de Maestría en Docencia y Capacitación por la Universidad Dr. Emilio Cárdenas del Estado de México. Cuenta con diversos diplomados, de los cuales destacan diplomada en Derechos a la no discriminación por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también diplomada en Responsabilidad Social Corporativa por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha cursado innumerables seminarios y talleres de liderazgo y formación ética empresarial en la Unión Social de los Empresarios de México, Monterrey, y su trayectoria profesional ha sido dentro de la iniciativa privada, desarrollándose en las áreas legal, laboral y de recursos humanos de instituciones bancarias y empresas multinacionales. Mantiene además una participación activa en programas de integración social y cultura del cambio. A la fecha es responsable de la Gerencia Jurídica Laboral de Jugos del Valle Santa Clara, empresa que forma parte de la industria mexicana de Coca-Cola, donde atiende la relación con sindicatos que agrupan a más de 3.000 personas trabajadoras de la industria de alimentos a base de fruta y leche. Es académica de número por la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, colaboradora con la Comisión de Recursos Humanos de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias en México, CANAINCA, y ha participado como consejera técnica de la Delegación Mexicana de Empleadores por la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos en la 110 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo de junio pasado. Y actualmente es vicepresidenta de la Comisión Laboral de Seguridad Social y Recursos Humanos de la mencionada confederación. Además, me parece haber escuchado ayer que también va a formar parte de la delegación mexicana para la conferencia de este año de la OIT. Por lo tanto, estamos más que de enhorabuena desde la OIT en tener tan insigne participante. Voy a directamente el panel. Habíamos pensado estructurarlo en un conjunto de preguntas que yo les voy a hacer a nuestros insignes panelistas y con la idea, con el objetivo de poder dar respuesta a cada una de las preguntas en 2 o 3 minutos en función de los objetivos que se han planteado en el diseño del panel. Yo quería empezar con Edgar. Quería preguntarte, dada el importante rol que tienen los empleadores y los trabajadores en temas de equiparar derechos a los trabajadores y trabajadoras de la población LGTB, me gustaría que nos dijeras cómo describirías el papel de los sindicatos marítimos en la protección y promoción de los derechos de los trabajadores y trabajadoras LGTBIQ+ en la industria marítima. Sí, gracias, Jesús. Primeramente, quiero felicitar al compañero, el organizador, Gustavo, quien no lo logro ver por las luces, pero por ahí debe estar. Ya lo veo al fondo. Gustavo, muchas gracias. La verdad que muy buena iniciativa y sabemos que estamos quebrando el molde, y específicamente en Panamá. Tú como panameño, nosotros acá, pues realmente es importante tener este tipo de eventos justamente para poder avanzar. Y bien, Jesús, en lo que planteas, nosotros, los sindicatos, y desde el punto de vista del trabajo de las organizaciones sindicales, que es un trabajo doblemente, digamos, esforzado. ¿Por qué? Porque nosotros somos la primera forma de organización de los trabajadores y trabajadoras, en función de nuestros intereses propios. Y después, obviamente, está el respeto mutuo, obviamente, el derecho de cada uno de los trabajadores que tienen como derechos humanos. En ese sentido, el papel de los sindicatos, desde nuestro punto de vista en América Latina ha venido formalizándose en términos de poder entender primeramente el derecho que tienen la comunidad LGBTQI+, porque justamente no es fácil entre las diferentes culturas y sabemos que estamos en una región muy difícil, como es América Latina y el Caribe,
y que en efecto sabemos que, sobre todo en América Central, que hay países donde en efecto todavía tienen la penalización en términos de las leyes, y las leyes no están acorde a las circunstancias que están, pues desde el punto de vista legal y laboral, los sindicatos deben jugar un papel importante dentro de ese esquema. Han venido avanzándose pocos, no digo, han venido algunos sectores, sobre todo en el sector marítimo. Estamos en proceso de capacitaciones, estamos en proceso también de concientización para que se pueda ver este tema, no solamente a nivel local entre los trabajadores organizados, sino también que haya una relación que se logre entre, en este caso, la patronal, los empleadores y los sindicatos. Pero obviamente estamos, a través de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, ITF, empujando, obviamente, a nuestros afiliados para que, en efecto, eso se coloque como agenda principal en los diferentes debates que dan, ¿no? Muchísimas gracias, Edgar. Now I would like to ask a question to Dr. Asif. Please, could you share any examples of initiatives or policies implemented by maritime and trade unions to promote inclusion and protection of LGBTIQ workers? Thank you, Jesus. Can you hear me? Yeah. Yes. So let me first tell you that in this conference we have lots of maritime stakeholders, but we must acknowledge there are many stakeholders who are not supportive of what we are doing today. So it's important that we as allies, we as a trade union, to have the conversation and evidence to maritime industry that it is important to include, to have the inclusion and the protection of LGBTI workers. So we are doing that on a continuous basis, the conversation, evidence to the maritime industry. As I mentioned in my opening remark, we are proud to have a resolution passed in our Congress to promote the inclusion and protection of LGBTI workers, which sets out our priorities and program for next 5 years. Barry from Canadian Embassy mentioned about C-190. As you know, ILO, Jesus is a part of the ILO system, he knows very well. ILO is a tripartite system where employers, workers, and government agency work together. And we are very proud to be part of the C-190, which is the first international treaty to recognize the right of everyone in the world of work, free from violence and harassment, including gender-based violence, harassments in relation to gender identity, and sexual orientation. And I am very proud to say that ITF was instrumental to make sure the language we have in the C-190 are in favor of the workers. There were lots of resistance from the employers and some countries because we know that 64 countries still criminalize homosexuality, but ITF and its affiliate did wonderfully well to make sure the language we get in C-90 are helping transport workers, because C-90 clearly tells that transport workers, including seafarers, are more vulnerable to violence at work than other sectors. So it's important for ITF that we are making sure that it is ratified. Like Uruguay is the first country to ratify, and I'm proud to say ITF affiliates in Uruguay played an important role. And Canada just ratified it, and our union is, as Barry mentioned, SIU, the dock workers union played an important role in Canada ratifying the convention. In relation to more practical example, Nautilus International, which represents seafarers from UK, Netherlands, Switzerland, have a long history of promoting LGBTQI seafarers, now have elected executive council members who openly represent LGBTQI. They have collective bargaining agreement. SIU Canada, our seafarers union in Canada, have CBAs, that's collective bargaining agreement, which protects the LGBTIQ workers. Norwegian Seafarer Union, my friend Jesse will be talking in the afternoon. They have CVAs with anti-harassment and bullying clauses, which includes anti-harassment bullying in relation to sexuality and sexual orientation. We have a MAP
the AMUSUP, the Philippine Union, which supplies more than 25% of the global seafarers. They have supporting LGBTI community. They've helped, they facilitate the formation of PMPI, an organization of LGBTI seafarers, so that they can speak for themselves. We in the trade union movement understand that some people might have different views around LGBTI population due to societal or religious difference. We believe it's extremely important to keep having sensible conversation, because we need to talk to people who still don't believe in it. And we believe that having sensible conversation will develop learning and understanding. And I'm in the ITF for 17 years. I can tell you that in the past, some of our affiliates are not that friendly about LGBTI causes. Now they openly support LGBTI causes. So the continuous dialogue, sensible learning experience can make a big difference. So we are very proud to be part of ITF, and me and Edgar, and we will continue to help our affiliates to defend the rights and the promotion and inclusion of LGBT community workers. Thank you. Thank you so much, Asif. Y nos gustaría también mucho saber, por parte de los empleadores, en este caso Isabel, por favor, cuáles son las medidas que consideras más efectivas que las empresas marítimas puedan implementar para crear un ambiente laboral seguro, inclusivo para la comunidad LGTBIQ+. Muchas gracias y gracias por la oportunidad. Bueno, yo creo que lo dijo Nick Morgan cuando hizo su presentación, y lo voy a traducir de esta manera. Estamos ya en un mundo en donde las relaciones laborales han cambiado. De entrada, hay principios de carácter laboral que indican que lo que más beneficia al trabajador es lo que debe de aplicarse si hay duda en cuanto a una gestión patronal, y yo creo que esto es de carácter universal, y no debemos de esperar a que existan leyes, a que exista un marco regulatorio, a que el gobierno participe cuando los empleadores tenemos la oportunidad de construir esa relación laboral con todas las personas, y en específico con aquellos grupos que son vulnerables. Yo creo que poner a las personas en el centro de las definiciones del negocio, donde el respeto al ser humano sea visible y demostrable, es una de las primeras acciones. Y ofrecerles un trabajo digno, decente y seguro, también que sea lo primero. Y sobre todo, en el caso del colectivo LGTBIQ+, porque si de por sí ya las personas trabajadoras del ambiente marítimo enfrentan condiciones de trabajo diferentes, porque el océano es el centro de trabajo, indudablemente no es que haya una sobreprotección, es que hay que cuidar mejor los derechos a los que ellos tienen acceso. Desde luego, instrumentar políticas de no discriminación, de no acoso y de equidad en el empleo. Sensibilizar la adopción de valores incluyentes a la población LGTBI+Q en todos sus alcances y en todas sus necesidades. Y sobre todo, considerando que estas personas trabajadoras se hacen a la mar por muchos días. Y ya vimos aquí, citaron algunos ejemplos, nuestros representantes del gobierno, Nick, mis compañeros panelistas, cuando están en un centro de trabajo sobre el agua, muchas cosas pueden suceder. Entonces, desde el punto de vista de las empresas, tenemos que ser mucho más sensibles a todo esto. Erradicar estereotipos, nombrarlos como son, identificar sus modalidades y exponer el perjuicio que ocasiona desarrollar y ejecutar, el perjuicio que ocasiona obviamente todas estas malas prácticas que se han dado y que muchas veces se aprovechan justamente porque están lejos de casa tantos días. Ejecutar medidas adecuadas para su eliminación, el involucramiento de las áreas de recursos humanos, de las áreas de relaciones laborales y obviamente de los sindicatos, tiene que hacerse a la mar también. Tiene también que estar presente justamente para poder garantizar que los derechos del trabajo se cumplan. Visibilizar actividades que promuevan el entendimiento del tema, y esto es para todos, todas y todes quienes pertenecen a las empresas. No nada más es dejarlo
a la voluntad o al propósito que tienen los sindicatos o a las áreas de recursos humanos. Todos tienen que estar involucrados y desde la cabeza. Tiene que haber apertura del tema. Esto que estamos haciendo me parece que es un foro importantísimo, sobre todo en este país que es coyuntural para el tema marítimo. Las asociaciones de empleadores debemos también apoyarnos para poder explicar el tema, para poder entender el tema, para poder sensibilizar el tema. Lo tenemos que hacer porque finalmente, y también lo escuché de alguno de los participantes, en el sector marítimo, entre el 80 y el 90% mueven todo en el mundo. La intervención económica que tiene el sector es fundamental. Los patrones no, o los empleadores, para utilizar una palabra también más inclusiva, no podemos estar exentos ni ajenos, ni tener oídos sordos a esto. Tenemos que romper sesgos y paradigmas, pero las cámaras estamos para eso, las cámaras patronales estamos para eso, para ayudarnos a entender estos problemas, ¿no? También tenemos que entender que es talento, son seres humanos, todos somos seres humanos y es talento que debemos de cuidar, rescatar, enganchar. El mérito del ser humano es que tiene talento y talante, la mano de obra, la mente de obra. Entonces, eso es sumamente importante. Desde luego, pues, qué mejor involucrar a las asociaciones de trabajadores. Hoy la tasa de sindicalización está bajando muchísimo y es un área de oportunidad también para nuestros compañeros sindicalistas de poder captar el interés de estos grupos, ir por su legítima defensa, que es el objetivo también fundamental de los sindicatos. Y otra parte sumamente importante, que no tiene que ver con el gobierno ni con los sindicatos, sino con los empresarios, es tenemos que tener un liderazgo que integre a la diversidad y todos sus desafíos. Si estos dirigentes de empresas en todos sus niveles, incluyendo áreas de recursos humanos y relaciones laborales, tenemos sesgos, no podemos liderar ni siquiera equipos inclusivos heterogéneos. Entonces, desde mi punto de vista, eso es lo que tenemos que hacer todos los representantes de las empresas. Muchísimas gracias, Isabel. Tomamos buena nota por la importancia de lo que nos compartes. Queríamos ver ahora con Edgar cuáles son los desafíos más críticos que enfrentan los trabajadores LGTBIQ+ en la industria marítima y cómo los sindicatos están abordando dichos desafíos. Sí, gracias, Jesús. Bueno, primeramente, sabemos los desafíos grandes que están teniendo los miembros del colectivo LGBTIQ+. Justamente son los temas de acoso, los temas de discriminación que están teniendo en los sectores justamente, y el sector marítimo es uno de los lugares donde el trabajo es aislado por su naturaleza, no es viable en términos de poder y diferenciar y ver de una u otra manera qué está pasando. Y los sindicatos, el papel de los sindicatos obviamente debe de ir en torno a establecer unos sistemas de recopilación de información, de que los trabajadores y trabajadoras se sientan representados y que puedan de una u otra manera poder llevar, en este caso, sus temas, tratar de evitar que sean discriminados y establecer un sistema de quejas, un procedimiento de quejas que sea inclusivo y que obviamente hayan en función de políticas que en ese mismo sentido se puedan ir desarrollando junto con el empleador y los sindicatos, y de manera obviamente tal establecerla y plantearla en los convenios colectivos como manera de reglamentación. Los estatutos de los sindicatos también deben de tener algún nivel de reglamentación para garantizar la equidad en la diversidad. Eso es fundamental y desde la ITF, lo dijo mi compañero Asif, nosotros tenemos una resolución número 5 que fue aprobada en Singapur, justamente para promover los derechos sindicales junto con otras organizaciones, otras federaciones sindicales como es la ISP, en el desarrollo de educación, en el desarrollo de capacitación a los trabajadores, a los dirigentes de los sindicatos, para que podamos de alguna u otra manera enfrentar este flagelo y que en efecto puedan tener una política de inclusión. Muchísimas gracias, Edgar.
Dear Asif, what is your opinion on the current legislation related to the protection of the rights of LGBTIQ plus workers, especially in the maritime industry, and what improvements are needed to ensure full protection for these kind of workers? First of all, we must acknowledge maritime industry is somewhat different than the other industry. It's not like auto industry, it's not like textile industry. The structure of maritime industry can make the application of legislation difficult, especially in relation to FOC. I'm not sure if you know about FOC, but when we are talking about legislation related to the protection of the rights of LGBTQI, we need to understand FOC. So what is FOC? FOC is ITF's campaign against substandard shipping. FOC means when a ship owner is from one country, for example, Germany or Japan, it is managed by, for example, by another company, maybe in India, and it is registered and flagged by another country, for example, Bolivia or Mongolia, who does not even have coastline but flagging the ship. So when we are talking about jurisdiction, when we are talking about legislation in relation to protection of rights and LGBTQI workers, we need to be careful what we are talking about, because sometimes we do not see the employers. We really don't see the employers. As an ITF, workers always come to us, and it's a challenge for us to find out who is the real owner, who is the beneficial owner, and where the flags is registered. Like for example, Panama is flagging many ships, but the owners might be from Japan, might be from UK, might be from Singapore. So in this scenario, collective bargaining agreement, both locally, nationally, and internationally, alongside tripartism is the key to ensure protection of LGBT plus Q workers. Because as in other sector, when there's a direct employer, it's easy to negotiate. But in shipping industry, sometimes it's difficult to find the owner. So in that way, the collective bargaining agreement and the tripartism system is important. ITF believes equality and equity can be achieved through discussion between union and employers. And I agree with Isabel that it's everybody's business. And we as a union also understand that if the company makes more profit, it's better for the workers also. It's not only for the companies, but it's not at the cost of the workers, but with the equal participation and making sure workers' rights are protected, their well-beings are maintained. And we are happy to work with employers where we believe that healthy and happy workers will bring more profit to the company. MLC 2006, which can call the benchmark for entire maritime industry, have reference to number of convention in its preamble that apply to LGBTIQ seafarers. The ITF is also working with maritime stakeholders like ICS, International Chamber of Shipping, for the protection of rights for LGBTQI workers so that they are fully recognized to implementation of MLC. Because MLC is the guideline, and we are happy to say most of the seafaring supplying countries have ratified MLC, and in fact, 80% of the gross tonnage shipment, global shipment, which is happening, those countries have ratified MLC. We believe MLC is a strong instrument for us, for the employers and the government to work together to make sure the LGBTQI workers are protected, they're included, and free from all sorts of discrimination and harassment. Thank you so much, Asif. Quisiéramos ahora hacerle dos preguntas a Isabel, aprovechando que como representante del componente empleador, escuchar un poco más cuál es su visión sobre algunas cuestiones esenciales desde el punto de vista de la preocupación que nos trae aquí. Queríamos saber, por un lado, qué se puede hacer para abordar el impacto negativo que tiene la discriminación y la exclusión de las personas trabajadoras LGTB en la industria marítima, pero también en la economía en general. Y, por otra parte, queríamos preguntarla qué tipo de colaboración, de alianzas deben construirse entre las partes interesadas en el marco del diálogo social en la industria marítima para avanzar en la protección de los derechos de este colectivo.
Muchas gracias. Bueno, respecto de la primera parte, el impacto de discriminar a las personas, el impacto de discriminar a los trabajadores LGTBI+Q, pues indudablemente va a limitar el potencial de las personas. Y lo decía ahorita Asif, ¿no? Esta salud va a mermar porque va a estar sujeto, pues obviamente a hostigamiento, acosos, violencia laboral en general, y eso mina a las personas, porque si de por sí ya el trabajo es estresante, lo decía yo en la respuesta a la pregunta anterior, están viviendo muchos días lejos de casa, en condiciones diferentes a las que podemos tener las personas trabajadoras que estamos en un sitio de trabajo específico o en home office, y esto ya de por sí es un estrés, entonces limita el potencial del desarrollo de las personas. Y por otro lado, en consecuencia, va a limitar también la productividad de la empresa y más aún la reputación de la empresa, que es un valor casi invaluable, perdón por la expresión. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si tenemos esta cadena de malas prácticas, indudablemente el aspecto de discriminación y de exclusión va a minar el capital de la empresa, en su capital reputacional. Y ejemplos, pues hay muchos, que no voy a citarlos, ¿no? Había yo también comentado que el transporte marítimo representa así entre el 80 y el 90% mundial del transporte de mercancías, de bienes y hasta de servicios. Sin dudar alguna, el ambiente del transporte, de todo lo que es todo el transporte marítimo, casualmente es de los ambientes en términos de economías verdes más saludables. Es el que menos contamina, por decirlo así. Y es increíble que el ambiente laboral sea de los que más contaminan. Entonces, esa inequidad tenemos que atenderla, ¿no? Porque ese es uno de los impactos. Comentaba yo que trabajar en un ambiente y cultura excluyente genera mucha tensión. Y algo que busca un inversionista, algo que busca un empleador, es justamente tener un negocio redituable. Y si queremos tener un negocio redituable, tenemos que tratar a las personas como seres humanos. No a costa de las utilidades no a costa de generar utilidades que luego no se reparten, hay que repartirlas. Pero sí proveyendo un ambiente seguro, un ambiente y un trabajo seguro. Y en relación con la segunda pregunta sobre qué tipo de colaboración y alianzas podemos construir, bueno, yo creo que aquí mi compatriota, embajador de México en Panamá, dio un ejemplo, ¿no? Hay una alianza que hoy se lidera por México y en Alemania y que yo quiero poner en la mesa con toda responsabilidad, el que la CONCAMIN, que es la Confederación de Empresas Industriales de México y que agrupa además a federaciones y confederaciones marítimas en el país, participar en esas alianzas, ¿no? Entiendo que pueden ser no vinculativas en términos de obligar a los países o a otros empleadores, pero esa es una de las alianzas que nosotros debemos explotar, la posibilidad de que los grupos de empleadores nos acerquemos y podamos romper estos paradigmas que existen en torno al colectivo LGTBI+Q y sobre todo poner atención muy particularmente en esta gran cadena de suministro que es la industria marítima. Lo vimos con el COVID, ayer platicaba con una compañera del panel que va a estar también platicando por aquí y decíamos, el COVID para nosotros fue una experiencia de seres humanos. Y algo que a mí me llamó la atención fue cómo cuando empieza el COVID y entonces empieza a darse esta proliferación de contaminación, a mí de veras me dolió mucho ver que barcos, tanto de la Marina Mercante como de los gobiernos que estaban a la mar, tuvieron que ser detenidos y no les permitían bajar y tampoco subir. ¿Y qué pasó con esas personas?
necesitamos aprovechar esta inercia de cambio que traemos para de una vez acelerar motor y ya no navegar contracorriente. Entonces me imagino que yo estoy segura que teniendo estas alianzas muy concretas, muy objetivas, entre este diálogo tripartito de gobierno, empresa y representantes de trabajadores, va a ser de muchísimo provecho. La justicia social no se alcanza si no hay diálogo entre estas tres partes. Absolutamente. Muchísimas gracias, Isabel. Y quería aprovechar para hacer una última pregunta a Edgar, porque esos procesos de concertación, de diálogo, de negociación colectiva, también como has mencionado antes, también hay obstáculos a la hora de concretar, a la hora de tener que esos compromisos se conviertan en realidad. ¿Qué obstáculos y qué forma de salvarlos consideras que nos puedas compartir? Bueno, sí, en efecto, toda negociación tiene obstáculos porque simplemente son negociaciones de posiciones de intereses, ¿no? Entonces, hay que identificar realmente dónde están los obstáculos y poder tratar de solventarlos de manera en la mesa con los empleadores. En ese sentido, nosotros decimos la sensibilización y la capacitación es importante, primeramente para que tanto el empleador como los trabajadores sindicalizados y los sindicatos tengan la conciencia de poder en efecto llegar a acuerdos y identificando de que hay obviamente un tema de discriminación, de acoso, de que en efecto hay que resolverlo. El apoyo y el asesoramiento es fundamental. Los sindicatos pueden proporcionar el apoyo y el asesoramiento a los trabajadores del LGTBIQ+, de la industria, a través de los sistemas de asesoramiento, a través de los procesos de procedimiento de quejas. Y también nosotros hemos también delimitado el poder crear redes y grupos, apoyaron en las tecnologías, precisamente para que sean escenarios seguros en los cuales los trabajadores y trabajadoras puedan hablar abiertamente sobre cualquier problemática de discriminación y poder el sindicato poder resolverlo de manera pronta y a tiempo, a la cual nosotros siempre hemos planteado que eso se debe atacar de manera inmediata. La concientización es fundamental, el asesoramiento es fundamental y claro que sí, las cláusulas en los convenios colectivos son delimitantes para poder llegar a llegar a acuerdos específicamente. Pues muchísimas gracias, Edgar, muchísimas gracias, Isabel, y muchísimas gracias, Asif. A mí me gustaría, para cerrar, hacer un poquito una referencia a unas cuantas ideas que creo que se pueden desarrollar a lo largo de estas jornadas y que son especialmente importantes, como el contribuir a esa sensibilización de la que mencionabas, el tema de tener estrategias de capacitación, de asesoramiento, tener en cuenta cómo es el cambio de las relaciones laborales, todo ese reto al que nos enfrentamos, pero que en el centro de todos esos cambios esté la dignidad del ser humano, la dignidad de los trabajadores y de las trabajadoras, para un espacio libre de violencia, libre de acoso, libre de discriminación, con procedimientos objetivables y con garantías para la interposición de quejas, su seguimiento y, en su caso, también cumplimiento, la revisión de los estatutos de las organizaciones sindicales, que sabemos que también sobre eso queda bastante por hacer, la importancia, habéis mencionado la resolución número 5 de la ITF sobre derechos LGTBIQ, y también me consta que aquí presentes están algunos representantes de la Internacional de la Construcción y de la Madera, que también para la región han trabajado sobre esto con una resolución propia, además de la Internacional de Servicios Públicos. Habéis mencionado también la importancia del convenio 190, el último convenio de la OIT, que habla justamente de eso, de tener un entorno de trabajo libre de violencia y acoso, que es absolutamente esencial y primordial para dar un espacio de desarrollo de potencialidades y, por lo tanto, de optimización de lo que es el entorno del trabajo a la hora de conseguir los objetivos que tanto trabajadores, trabajadoras como empleadores y empleadoras buscan alcanzar, ¿no? Creo que con esta lógica, con este esfuerzo de diálogo social, obviamente tripartito, como bien decía Isabel, y con las menciones imprescindibles a la negociación colectiva, tanto a nivel de empresa como a nivel de sector, se pueden dar importantes avances en la agenda de derechos LGTBIQ+. Sin más, agradecerles muchísimo a todos ustedes por la atención y obviamente a nuestros extraordinarios panelistas por el apoyo ofrecido en este encuentro. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Jesús, por la moderación. El comité organizador de esta conferencia desea hacer una entrega de reconocimiento a los miembros de este panel. Para ello invitamos a César Araica y a Abraham Rodríguez, voluntarios de iExist2, para la entrega de estos. Doctor Asif. Isabel Lecanda, por favor. Edgar Díaz. Jesús García Jiménez. Las poblaciones originarias por este trabajo, que estamos en su tierra. Gracias. Muchas gracias. Invitamos a todos los panelistas, al moderador y voluntarios para la fotografía oficial. Voluntarios, Gabriel, César, la fotografía oficial del panel. Despedimos con un fuerte aplauso. Haciendo eco de las palabras de Jesús, es importante mencionarles que el financiamiento de este proyecto ha utilizado una metodología de fondos con impacto y los diferentes procesos de adquisición, tanto del lugar, de los detalles que hemos tenido para ustedes, nos hemos asegurado que vaya a minorías, minorías LGBT, mujeres, personas de color, de raza y por supuesto espacios que están apoyando al colectivo LGBTIQ+. Ahora les invitamos a un receso de 10 minutos. El café ha estado todo el día, pero es importante el ejercicio de estiración. Así que en 10 minutos nos vemos. Muchísimas gracias.